nació este pequeño? El texto nos dice a dónde. Dice el versículo que usted acaba de leer ahí: tú, Belén, Belén Efrata. Y para mí es muy importante que usted y yo podamos conocer algo acerca de esta palabra, o de estas dos palabras que están ahí: Belén y ¿qué? Y Efrata. Yo creo que Dios, en su amplia sabiduría, escogió el lugar adecuado y el nombre adecuado de ¿qué, hermanos? Del lugar. Jesús no nació en Babilonia, ¿sí? No nació en Sodoma ni en Gomorra, ¿o sí? No. Jesús nació en este pequeña aldea, y su nombre era Belén, y también se le llamaba Efrata. Y creo que hay importancia para nosotros acerca de la historia de Belén, de por qué se le conoce como Belén y por qué o cuál era la posición de Belén. Una cosa, veremos el nombre, y por otro lado veremos la posición de esta aldea, o aldehuela, como la referimos en el himno. Creo que se consideró necesario que Jesús naciera en Belén, en primer lugar por su historia. Esta pequeña aldea era muy querida históricamente para el pueblo de Israel. Todo israelita conocía Belén por un par de momentos o algunos incidentes sucedidos históricamente en ese lugar. Y quiero señalar que aunque Jerusalén, la gran ciudad, brillaba de forma impresionante y lucía muy distintamente a lo que era Belén, y obviamente porque la riqueza más grande de Jerusalén, ¿cuál era, hermanos? El templo. La hacía una ciudad imponente. Sin embargo, usted sabe que los propios salmos describieron a Jerusalén como la hermosa provincia. ¿Sí? ¿Usted recuerda esa escritura? Hermosa provincia, el gozo ¿de qué? De toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad ¿de quién? Del gran rey, Jerusalén. Sin embargo, hermanos, alrededor de Belén ocurrieron algunos incidentes, repito, que convirtieron a esta pequeña aldea en un lugar agradable de descanso. La primera vez que se menciona en la Biblia es por un hecho triste y bastante lamentable: la muerte de una mujer. ¿Sabe quién murió ahí? Su nombre era Raquel. La mujer más amada ¿de quién, hermanos? ¿De quién? De Isaac. ¿Sí? Usted recuerda que allí, en Génesis 35, si usted me permite, por favor, después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció, dice, como había trabajado en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Era el último hijo de Raquel, esposa de Jacob, ¿la recuerda? La mujer que él había amado y que había trabajado tantos años por ella, ¿usted lo recuerda? Y dice el texto que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre, ¿cómo le llamó? Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura
Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. El primer hecho, históricamente, donde vemos y conocemos a Belén, fue en la muerte lamentable de la mujer amada de Jacob, y donde nació su último hijo, el pequeño ¿qué? Benjamín, Benoni, que significa hijo de mi dolor, que en pocas palabras sería no solamente hijo de mi dolor, hijo de mi propia muerte, ¿cierto o no? Así fue. Y el texto nos llevó a ese momento histórico, pero este incidente singular, que fue algo casi profético, yo quiero decirle a usted y preguntarle a usted, ¿no debió María haber llamado a Jesús su Benoni? A ver, hermano, vean lo que estoy diciendo. Creo que el nacimiento, más bien que la muerte de Raquel, fue algo que estaba profetizado que muriera allí. Y que su hijo se llamara Benoni. Porque para María Jesús fue su Benoni. Su hijo, ¿de qué, hermanos? De dolor. Porque ella vio a su hijo, ¿qué, hermanos? Morir. Y le trajo dolor. Porque la propia Escritura nos dice que fue como si ella fuera traspasada. ¿No recuerda? Traspasada su alma. Ella vio a su hijo ser crucificado. Jesús sería su Benoni para María, porque sería el hijo de su dolor. Ahora, Simeón le dijo, una espada traspasará tu misma alma. Eso lo leímos apenas en Lucas 1. ¿Lo recuerdan? Para que sean revelados los pensamientos, dice Simeón, los pensamientos de muchos corazones. Y aunque María pudo haber llamado a Jesús Benoni, ¿cómo lo llamó Dios? Su padre, ¿cómo lo llamó? Benjamín. Estoy hablando de Jacob. Era Benoni, pero él escogió el nombre de ¿qué? De Benjamín. El hijo de mi mano derecha. Eso es lo que significa también Benjamín. En cuanto obviamente su divinidad. Este pequeño incidente, repito, es como una profecía clara de que Benoni, Benjamín, el Señor Jesús, debían nacer ¿dónde, hermanos? En Belén. Entonces algún nombre paralelo de Jesús sería Benoni, hijo de dolor para María, y Benjamín, en cuanto a Dios Padre, como el hijo de su mano ¿qué? Derecha. Pero también, hermanos, hay otra mujer célebre en la historia judía que hace relevante el lugar de Belén. ¿Cuál es su nombre? ¿Lo recuerda usted? Empieza con N y termina con Mi. Noemí. Noemí cuando era pequeña andaba en los prados ¿de qué? De Belén. Noemí nació en Belén. Cuando era una niña ella se divertía y corría en los campos de Belén. Sin embargo, ella aunque vivió allí y aunque seguro fue una niña que disfrutó su niñez, ella llegó a un momento en su edad donde su alegría se acabó y ella se convirtió en una mujer que inclusive ella dijo, mi nombre es Noemí, pero debería llamarme como Mara. ¿Que Mara qué significa? Amargura. No le pongan Mara a una de sus hijas. Significa amargura. Es que mi hermana se llama así. Entonces, Mimi o Noemí, Mimi en confianza, ¿verdad? Vivió allí, fue una hija, pero fue una mujer a quien Dios amó, bendijo, hasta que un momento en su vida ella tuvo que irse a una tierra que, hermanos, extraña.
Y es por eso que ella dijo en Ruth 1:20, no me llames Noemí. ¿Que sabe qué significa Noemí? Delicia. Sino llámame o llamadme Mara, amargo. Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth 1:20. Sin embargo, ella no estaba sola en medio de todas sus pérdidas. ¿Qué fue lo que pasó con Noemí? Llegó una mujer llamada ¿quién? Ruth, que se aferró a ella y la tomó como madre. ¿Cierto o no? Así fue. Ruth, que no era judía, sino era ¿qué, hermanos? Moabita. Ruth la moabita, cuya sangre gentil se debía a unir a un torrente puro y sin mancha de la línea judía para poder engendrar en esa línea al que vendría en el nombre de Dios. Estamos hablando de ¿quién? De Jesús, el Salvador, el gran rey, el rey de reyes, de judíos y de gentiles. De la línea de Ruth vendría ¿quién, hermanos? El Señor Jesús. El libro de Ruth entonces tenía todo el escenario listo y armado en un lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Belén. Fue allí donde Ruth sale a recoger ¿qué, hermanos? Espigas. ¿Lo recuerda usted? ¿Cómo? Yo no sé, usted que es casada, ¿verdad? ¿Dónde conoció al amor de su vida? Pero Ruth estaba recogiendo espigas cuando de repente ve a aquel hombre, Boaz, y se enamora. ¿Cierto? Ruth allí en Belén, en esos campos tenían un dueño, y ese dueño era ¿quién? Boaz. El nombre es Boaz, no crea que lo inventó Disney, es bíblico. ¿Sí? Allí Boaz la miró y ella cuando lo ve se inclina a tierra en un gesto de honrar al que, porque ella estaba comiendo ¿de qué, hermanos? De eso que estaba recogiendo. Fue allí que se celebró el matrimonio de ellos. En las calles de Belén, Boaz y Ruth se tomaban de la mano y caminaban allí con la bendición de Dios que los hizo fructíferos, de tal forma que Boaz se convirtió en padre. Y su pequeño niño, ¿sabe cómo se llamó el hijo de Boaz? Obed. Fue el hijo de Boaz. Y cuando Obed creció y se hizo hombre, tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Isaí. Y cuando Isaí creció, tuvo varios hijos, y uno de ellos fue ¿quién, hermanos? David. ¿Sí? Este último hecho entonces ciñe a Belén con la gloria, el hecho de que David nació ¿en dónde, hermanos? En Belén. David fue el hombre o el héroe poderoso que mató al gigante filisteo, si usted recuerde, que avergonzaba al pueblo judío, que obviamente David se convirtió en aquel gran héroe, porque Saúl mató a sus miles, pero David mató a quién? A sus 10,000. Y fue David el que sacó a Israel de la tiranía de los filisteos y después logró, bajo todo el consentimiento del pueblo, lo que no se había logrado, un gran pueblo. Después de Saúl, el rey fue ¿quién, hermanos? David. Y un gran imperio y reino próspero en los tiempos ¿de quién? De David. Entonces Belén, hermanos, era una ciudad real, porque allí fueron engendrados ¿quiénes, hermanos? Reyes. Y aunque era pequeña, tenía una estima especial para todo el pueblo. Es como nosotros, hermanos, en nuestra historia de México, tenemos lugares pues, no muy grandes, o grandes ciudades, como Guanajuato, ¿cierto o no, hermanos?
¿Pero es un lugar relevante para la historia de México o no lo es? Claro. Así fue Belén. Esta ciudad hermosa, de valor especial para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Belén fue esa ciudad especial y forma parte de su historia. Belén debería de ser el lugar para el nacimiento de Cristo. Pero ahora ya hablé de Belén como el lugar histórico. Ahora quiero hablar del nombre de Belén. Belén Efrata. ¿Qué significa Belén? Belén tiene un doble significado y yo quiero que quede para nosotros muy claro, que creo que muchos ya lo conocen. Belén quiere decir, por un lado, casa de ¿qué? Casa de pan. ¿Sí? Pero también significa casa de guerra. Doble significado para la palabra Belén. Y yo le pregunto, hermano, ¿acaso no era correcto que Jesús naciera en Belén, casa de pan? Jesús, ¿qué es, hermanos? ¿Acaso no es el pan que descendió de dónde, hermanos? Del cielo. Y no es hoy es el pan para todos nosotros que estamos viviendo, porque yo quiero recordarle, hermano, que en el Éxodo, en ese recorrer y en ese en ese recorrido al Éxodo, el pueblo se alimentó del pan de dónde? Del cielo. Era el maná que sostuvo al pueblo hasta llegar a la tierra, ¿qué, hermanos? Prometida. Y yo le preguntaría, hermano, ¿acaso usted y yo hoy no recorremos un Éxodo porque anhelamos llegar a la tierra prometida, que es el cielo prometido? ¿A quiénes, hermanos? A los suyos. Hoy, hermanos, nosotros no estamos desamparados. Hoy recibimos el maná del cielo, que es el propio Cristo, el pan de vida para todos nosotros. El maná alimentó en el desierto. El desierto que mata, el desierto que angustia, el desierto que se convierte en una tribulación. Y hoy este mundo es el desierto que usted y yo cruzamos. Pero en medio de ese desierto, el milagro de los cielos se abre. Y está la persona de Jesús que alimenta con su palabra los días difíciles y oscuros en donde usted y yo caminamos. Cuando todo se apaga, cuando todo se silencia, la voz de Dios está allí para decirte: no temas, yo estoy contigo, yo te sostengo, yo voy delante de ti, confía. Aunque caigan a tu lado 1000, a ti no llegará. Hoy estamos hambrientos en este mundo. Y yo quiero decirle, hermano, que este mundo se conforma con cáscaras. Este mundo, la gente de este mundo se alimenta de basura. ¿O no, hermanos? Así se alimenta. Se alimenta de sombras, de cáscaras. Y a mucha gente le puede agradar lo que este mundo ofrece. Pero nosotros necesitamos algo más, un alimento más sustancial. Y es el bendito pan del cielo. ¿Y sabe qué es ese, hermano? El cuerpo de Cristo que fue molido, ¿por qué, hermanos? Por nuestros pecados. Nosotros necesitamos algo más. Ese cuerpo que fue molido y fue cocido en la amargura y en el dolor, porque cuando Él estaba allí en el huerto, dice que su alma estaba abatida y estaba muy triste. ¿No se acuerda? Abatida hasta la muerte. Sus agonías. Pero en Él encontramos alimento. Un alimento bendito y único, sin igual. No hay alimento como Jesús para el alma desesperada. Sea para el hombre más pobre espiritualmente o para el hombre más fuerte, el santo más fortalecido en Cristo. Tanto uno como el otro necesitan seguirse alimentando del pan de vida.
el más humilde de la familia de Dios, ¿sabe a dónde va hoy? A Belén, por su pan. Y el hombre más fuerte en la fe, que come sólido alimento, también va a Belén, por el alimento y el pan de vida. Hoy el pueblo, y usted y yo, el pueblo de Dios, tiene que ir al mismo lugar. ¿A dónde, hermanos? A Belén, porque allí está el pan que alimenta a toda el alma que necesita de vida. Casa de pan, ¿de dónde podría venir nuestro alimento? Dice el Salmo, porque nada fuera de ti, ¿qué, hermanos? Deseo. No quiero otra cosa, sino solamente a ti, oh Cristo, mi Señor, mi pan, mi alimento, mi sostén. Y yo puedo decir de manera figurada, hermanos, que podríamos ir al Sinaí, donde fue dada la ley de Dios, pero ni aún esa ley podría salvarnos, ¿o sí? No hay poder en la ley para salvar. Y podríamos ir al monte Tabor, donde ahí Cristo fue transfigurado, pero tampoco allí encontraríamos el alimento que pudiera sostener y eternizar nuestra vida. El único verdadero alimento es Cristo. Belén, casa de pan, correctamente nombrada, pues allí se le dio al hombre por primera vez el pan de vida. Y también es llamada, le dije el segundo nombre, ¿cuál es? ¿Casa de qué? Casa de guerra. ¿Por qué, hermano? Porque o Cristo es para ti el pan de vida, o Cristo es para ti una guerra constante en tu vida. La casa de guerra. Mientras Dios es alimento para el justo, Él hace la guerra al impío. Mateo 10:34, por favor, acompáñenme. Mateo 10:34. Vaya rápido y quiero que vea allí lo que el mismo Jesús dijo de sí mismo. Dice la Escritura, no penséis que he venido para traer, ¿qué, hermanos? Para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que, hermanos, sino espada. Porque he venido para poner en disensión a quién, hermanos, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hermano, Dios hoy sigue siendo para unos casa de pan, pero para otros casa de qué, hermanos? De guerra. Y yo quiero hoy hablar y exponer y decirle, si tú estás en pecado y eres un pecador, si tú conoces a Belén como casa de pan, si mejor dicho, si tú no conoces a Belén como la casa de tu pan, entonces tú conoces diariamente, será para ti una casa de guerra. Si de los labios de Jesús, escuche bien, si de los labios de Jesús no bebes la dulce miel como lo hace aquella abeja que sorbe, no sé si sea sorbe o suerbe, la hiel de las flores, que se deleita en ella, tú simplemente, hermano, estarás en guerra con Dios. O lo tomas a Jesús como el alimento que te sostiene, o lo conviertes, o se convierte para ti en una guerra constante. Así como el hombre que vive con Cristo y ama a Cristo y se alimenta en su palabra y se deleita en su palabra, entonces puede escuchar en sus oídos y en sus corazones paz en la tierra e indulgente misericordia a Dios, porque es el Dios que reconcilia al hombre que estaba en guerra, pero hoy ha encontrado en
Cristo la paz para su alma. Quiero terminar diciendo que Jesús de Belén, casa de pan y casa de guerra, usted y yo tendríamos que confesar que lo conocemos como pan. Que hoy los que no están en guerra contigo puedan oír entonces en sus corazones la necesidad de su alma de encontrar a alguien que pueda reconciliarlos con Dios. Pero quiero terminar con el otro significado. Hablamos de la palabra Belén y quiero terminar con la otra palabra. ¿Cuál es, hermanos? Efrata. Efrata. Era el viejo lugar, el nombre del lugar que los judíos conservaban y amaban. Su significado, ¿sabe qué significa Efrata? Fecundidad. Por eso el propio José le puso a su hijo Efraín, ¿no lo recuerdan? Efrata, fecundidad o abundancia. Qué adecuado fue que Jesús naciera en el lugar de la fecundidad. Y yo le pregunto, hermano, ¿de dónde viene su fecundidad y mi fecundidad? ¿De dónde viene, hermanos? ¿Acaso no viene de Jesús? ¿En quién nacimos, hermanos? En Cristo. Todo hombre ha nacido y es nuevo solamente en quién, hermanos, en Cristo. Nuestros pobres corazones infecundos no podrían producir ningún fruto, no podrían producir ninguna flor hasta haber podido ser regados por la propia sangre de Cristo en nuestros corazones. Cuando Él vació su Espíritu en nosotros y cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo de Dios, cuando nacimos en Él, entonces nuestra vida puede producir para Cristo y por Cristo algunos gestos de amor y de caridad y de misericordia, porque sin Cristo no somos absolutamente, ¿qué, hermanos? Nada. No podemos producir nada. No conocemos el amor ni siquiera. No hay nada digno en nosotros, hermanos. Es Cristo el que nace, es Cristo el que riega con su vida nuestro corazón. Y entonces, y solo entonces, podemos producir algo de vida y de luz a otros. Su encarnación, hermanos, es la que enriquece el suelo de nuestros corazones. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo, hermanos? Toda nuestra vida era como una tierra de espinas punzantes y venenosas. Porque de nuestra lengua, ¿qué salía sin Cristo, hermanos? Solamente juicios, solamente insultos, solamente ofensas, solamente cosas que lastiman con nuestra boca. Eso éramos. O esos son aquellos que viven sin Cristo. De su boca solamente salen palabras que lastiman, que hieren, que ofenden, que humillan. Nuestra tierra, que era nuestra vida, era una tierra de espinos y de piedras, de veneno. Pero cuando llegó Él, hermano, Él regó nuestra miserable vida. Esa tierra infértil que era mi vida, su vida, fue hecha fértil y fecunda por ese Jesús de Efrata. Nuestra fecundidad viene de Él. Quiero que vaya a dos pasajes para terminar. Oseas 14, por favor. Oseas 14. Dice el texto en su último capítulo de este profeta menor. Voy a los versículos, los dos últimos versículos de este, y quiero que usted los subraye para que lo vea conmigo. Está hablando, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré,
Yo seré a él como qué, como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Está hablando de Jesús. En él, hermanos, en él, escuche bien. Él se convierte para nosotros como el haya verde, el que da vida, escuche, el que hace nacer. Y luego dice el versículo 9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y Salmo 87, 7, por favor. Salmo 87, 7. Cuando lo encuentre se pone de pie, vamos a terminar. Dice el versículo 7, y cantores y tañadores, ¿lo leen conmigo? Y cantores y tañadores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Hermano, Él es como el haya verde, de mí será hallado fruto. Si nosotros somos como árboles que están descritos en el Salmo 1, aquellos árboles que están plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hacen prospera, no es porque naturalmente él haya sido así, nacido así, es porque él, escuche bien, se ha acercado al agua de vida que es Cristo. Y junto a esas aguas, hermanos, hay bendición y hay vida, vida eterna. Es Jesús quien nos hace fecundos, porque el mismo Jesús fue el que dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y yo quiero terminar este 24 diciéndole a usted, gloriosa Belén Efrata, casa de pan para los que han recibido ese pan y alimento que viene del cielo, y casa de guerra para aquellos que no han sido reconciliados con él. Gloriosa Belén Efrata, con un nombre perfectamente adecuado, como todo lo que Dios hace perfecto en su palabra. Si no has nacido en Cristo, hoy acércate a Él, porque Él es el Dios de vida. En Él encontramos fecundidad, nacimiento, y en Él encontramos el pan que nos sostiene. Él es la casa abundante de provisión para todo el pueblo de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por ser esa casa de refugio para nuestros corazones dolidos y débiles. Eres tú la Navidad perfecta para el alma que necesita un Salvador. Eres tú ese Dios poderoso que hoy se manifiesta como ese pan para los que quieren y no te rechazan. Y eres tú en quien encontramos la fecundidad para nuestra vida, una vida que es tomada por ti y eternizada por ti. A ti la gloria, Padre.